Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Antonio Flores Carreón y bueno, la presentación del día de hoy tiene como objetivo el mostrar el tema, en este caso concerniente al sistema de nulidades administrativas fiscal en cuanto a las leyes federales mexicanas. Para lo consiguiente, voy a apoyarme en un material, en una presentación, y bueno, dicho material tiene como objeto ir presentando y sintetizando este artículo de forma resumida y que sea claro y contundente en la exposición que voy a continuación a presentarles. Bien, pues como lo comentaba, eh, en esta parte administrativa fiscal, cuando eh, surge la necesidad, en este caso de las personas, de realizar estos procesos administrativos fiscales, en donde hay una intervención por parte de la autoridad, es necesario que se cuente con un sistema que nos permita tener esa parte, ese espacio para poder nulificar, poder que en algún así tipo de condición o de circunstancia invalidar y que en este caso podamos tener herramientas ante la autoridad en cualquier tipo de acto. En este artículo, en este ensayo, pues es muy claro cómo se presentan estos elementos, estos requisitos que tiene este sistema de nulidades. También uno de los puntos centrales es la parte de los vicios, ¿sí? Que por medio de estos vicios, pues es como se va a ir armando esta parte de la nulidad, ¿no? También nosotros vamos a encontrar diversas situaciones que están marcados en la ley y algunos son como los recursos. También es importante que podamos definir lo que es la nulidad o la anulabilidad, que son diferentes y entonces van a permitirnos casos particulares cada uno de ellos, ¿no? Voy a iniciar con una introducción importante. En esta introducción, pues como ya bien lo comentaba, el chiste es que en este sistema mexicano, en este sistema del derecho mexicano, nosotros podamos explicar o nosotros podamos entender estos, estos puntos importantes que tiene el sistema, ¿no? eh, Primeramente, entender cuáles son los requisitos que van a configurar un acto administrativo. Eso es lo primero que tenemos que entender y lo primero que se tiene que dejar bien claro, porque sin la existencia de estos requisitos o de estos elementos, pues no se puede pasar o no se puede hablar de una cuestión de nulidad, ¿no? Más adelante hablaremos, como ya lo comenté con anterioridad, de la parte de los vicios, esos vicios que son tan importantes o que se consideran en un caso tan particular y que muchas veces en la práctica estos son los que hacen que no se lleve a cabo un acto administrativo. Eh, entonces, sí hay que cuidar mucho esta parte de los vicios. También los medios de impugnación, que en este caso es algo que se tiene o que se contempla en nuestro marco jurídico como un recurso para que en este caso estos actos pues, no se validen o no se lleven a cabo, ¿no? Finalmente, las razones por las que el Tribunal de Justicia Administrativa o la autoridad declaran un recurso administrativo de nulidad o anulabilidad. Como lo comentaba, en su momento hablaremos o precisaremos a qué se refiere con la parte de la nulidad y a qué se refiere con la parte de la anulabilidad.
Entonces, siguiendo este esquema, esta estrategia, es como iremos presentando este artículo que se encomendó, ¿no? Primeramente, ya lo mencionamos, el acto administrativo y su régimen de nulidades, pues es importante encontrarlo, enmarcarlo en dónde se encuentra, primero como definición y después en dónde lo vamos a encontrar en el marco jurídico, ¿sí? Por lo tanto, primero en esta diapositiva, yo lo que pretendo es mostrar la definición que me pareció más adecuada o más clara para lo que es un acto administrativo y que esto pues ya lo hemos venido manejando durante toda la carrera y que nos va a seguir sirviendo como un eje para poder pues encontrar todo este tipo de detalles. El acto administrativo, como lo dice ahí, es una manifestación unilateral de voluntad, en este caso de un órgano administrativo, para crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones. Eh, a veces se piensa o se queda con la idea de que nada más son pura cuestión de crear o de terminar, ¿no? De extinguir precisamente, pero tiene que ver con todos estos verbos en infinitivo que ahorita acabamos de poner en la definición y que son parte importante de esta situación que va a darse en un acto administrativo, ¿no? El acto administrativo es válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Entonces, ahí nos marca claramente que va a haber reglas que nos van a dar la validez del mismo. Esta validez o invalidez declarada, pues la autoridad no lo va a hacer de manera arbitraria o de manera, eh, ahora sí, aleatoria, sino que va a tener ciertos criterios, ciertas especificaciones, obviamente basándose en lo que es el marco jurídico. Si nosotros quisiéramos encontrar algunas cuestiones extras que hagan referencia a esta parte de un acto administrativo, pues lo podemos encontrar fundado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta constitución política lo protege al acto administrativo. Incluso hay jurisprudencias en la parte de los derechos humanos. Entonces, tiene mucha validez y es algo que se encuentra pues como muy asentado en nuestro marco jurídico actual, ¿no? Para que el acto administrativo pues pueda tener esa parte de la validez que mencionábamos hace ratito, pues aparece un término muy importante que es la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia se da o surge a partir de cuando se le notifica eh, queda notificado este acto administrativo. Ahí es cuando surte efecto esta eficacia. Y bueno, algo que en este caso el artículo nos explica muy claro y muy detallado con respecto a la parte de la eficacia es seguir esta secuencia que manejamos aquí en la parte de abajo y lo podemos entender. Primero, entender que acto administrativo se debe de verificar si es legal o está en la ilegalidad. Esta ilegalidad pues tiene que ver con una irregularidad que en este caso pues se encuentre de acuerdo al marco jurídico que nosotros estemos en este caso estudiando, ¿no? Posteriormente se lleva a una nulidad. Esa nulidad pues, la decretará un juez, en este caso, que es la persona competente para poder dar esa nulidad, ¿no? Posteriormente que se le da nulidad,
pues ese acto administrativo tiene la parte de la invalidez, en donde pues una vez que no es válido o que tiene esa característica de invalidez, pues no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Es importante que después de esa invalidez o a partir de esa invalidez se presenten las razones no invalidantes. Esas razones no invalidantes eh, son las cuales, por las cuales el acto administrativo no se llevó a cabo, ¿no? Y finalmente, pues ya hablamos de una ineficacia, ¿sí? Que es la nulidad de pleno derecho, ¿sí? Y pues con eso cierra o completa esta cuestión de la eficacia. Entonces, esta secuencia o este siglo que debe seguir el acto administrativo, pues lo podemos encontrar plasmado en muchas situaciones, en muchos casos prácticos que nosotros encontramos de actos administrativos que pasan por estas partes y por estas etapas. No se puede llegar a la ineficacia sin haber tocado o haber quedado o haber tomado algunos de estos otros cuatro puntos que ya mencionamos o ya estudiamos, ¿no? Hablando de cuestiones prácticas, hablando de un juicio contencioso, la Sala Federal de Justicia Administrativa, cuando da una sentencia, pues obviamente tiene que considerar todos estos puntos que se muestran en la diapositiva, ¿no? Pasando por esa legalidad, pasando por la nulidad, la invalidez, las razones no invalidantes, para que en este caso se llegue a la ineficacia. Nuestro sistema de nulidades que nosotros tenemos, el actual sistema de nulidades Cano, pues en esta diapositiva, primero hay que entender qué es la nulidad, ¿no? Como yo lo plasmo ahí en esa diapositiva, la nulidad es una declaración donde cesa la eficacia. Ya estudiamos en la diapositiva anterior qué es esa eficacia, qué tiene que ver con el acto administrativo y las consecuencias de un acto administrativo. Entonces, ese sistema de nulidades, pues tiene, o el sistema de nulidades está compuesto de tres partes o tres formas como la parte está compuesto, ¿no? La primera es que en este caso anula un acto por completo, ¿sí? La segunda posibilidad o la segunda situación es que se puede reponer parcialmente y la tercera es que en este caso se fundamenta en razones formales o materiales. Más adelante estos puntos los desglosaremos con mayor precisión. ¿Por qué? Porque nos van a servir para poder entender con mayor detenimiento todos estos puntos y en este caso este sistema de nulidades lo podamos nosotros aplicar ya en un acto administrativo, ¿no? Entonces, estar conscientes que ese sistema de nulidades nos permite anular un acto por completo, eso que se llama nulidad, en este caso reponerlo parcialmente, la nulidad, y los dos se tienen que fundamentar por razones formales y materiales. ¿Cuáles son las razones formales? Toda la parte estructural, la parte que viene establecida en el marco jurídico, ¿no? Y la cuestión material que le va a dar fundamento, le va a dar razón a este acto administrativo. Lo siguiente que vamos a estudiar o a leer en esta diapositiva son los elementos del acto administrativo. En esta parte, si nosotros ya queremos entrar a los requisitos del acto administrativo, pues es importante que entendamos que los requisitos están fundamentados o tienen que ver con los elementos del acto administrativo. Entonces, de manera resumida, en esta diapositiva se han colocado los principales actos administrativos. Estos actos administrativos
no están sacados de la manga, sino que están fundamentados. Los encontramos en las leyes, en este caso los encontramos en el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ahí encontramos los elementos del acto administrativo. Dependiendo de nosotros del el acto administrativo que estamos presentando, pues será el marco jurídico que nosotros tendremos que estar consultando para que así podamos tener estos elementos completos, ¿no? A sabiendas de que si nos falta algún elemento de este acto administrativo o no está bien fundamentado alguno de estos elementos, pues ahí es donde nosotros vamos a encontrar fallas huecos en ese acto administrativo y por consiguiente, como lo vimos hace ratito, da a dar pie a la cuestión de la nulidad y que pueda tener algún vicio y que en este caso la eficacia del acto administrativo esté en duda, ¿no? Entonces vamos directo con estos elementos, ¿sí? Para que los vayamos desglosando uno por uno. El primero que tenemos es que en este caso eh, tiene que estar dado en una materia determinable. En este caso, esa materia determinable es el para qué circunstancias de tiempo o lugar están precisadas de acuerdo a lo estipulado en la ley. En segundo caso, tiene que ser por un órgano competente, como menciona en la parte de arriba. También eh, la misma ley nos va a dar quiénes son órganos competentes. En este caso, si el órgano fuese un colegiado o en este caso un juez, ¿quién va a ser la autoridad competente para poder, ahora sí que, da, elaborar o plasmar este acto administrativo, ¿no? Como tercer punto, tiene que ver el interés público, ¿sí? Ese interés público esté regulado. Si el acto administrativo no tiene que ver con un interés público o persigue otros fines, pues no va a tener, no va a poder plasmarse, ¿no? Como no va a poder constituirse ese elemento. Tiene que darse por escrito. Esa parte de por escrito, pues tiene o viene acompañado de una firma. Esa firma, pues es de una persona que autoriza y que le da la parte de la conformación del documento o del acto administrativo. Eh, Se debe de mencionar quién es el órgano que lo emana, ajá, en este caso de qué autoridad o qué en este caso, mm, quién es el que lo está tramitando. Fundado y motivado, esta situación de que esté fundado y motivado, pues son los motivos, las razones por las cuales se va a efectuar ese acto administrativo. Y por último, pues no debe de tener dolo, error o en este caso violencia. Si se llega a presentar estas características, es lo que más adelante vamos a tocar, son esos vicios que pues no van a poder constituir el acto administrativo. Si nosotros quisiéramos, en este caso, también consultar el Código Fiscal, en el artículo 38 también podemos encontrar pues esos elementos que nos pide ya el acto administrativo. Entonces, pues sí es importante cuando nosotros estemos realizando un acto administrativo, el que encontremos cuáles son esos elementos para que de partir de ahí, pues ya elaborado o ya ejecutado ese acto administrativo, los contemplemos, que estén perfectamente bien constituidos y pues esto le va a dar validez al mismo, ¿no? Ahora, la otra parte importante que tenemos que considerar son los vicios del acto administrativo. Los vicios son los causantes de nulidad.
y en este caso, pues le, no le dan la presunción de legalidad y de eficacia al acto. Ya hace ratito platicamos ese siglo que debe de cumplir la parte de la eficacia del acto. Pero también, pues, no dejar de lado la parte de la legalidad. Entonces, en el momento que aparecen esos vicios, esa cuestión de la legalidad y de la eficacia no se encuentran pues, perfectamente constituidos y por lo tanto, pues, el acto administrativo no es nulo, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos vicios que pues también otra vez los encontramos estipulados o los encontramos plasmados en las diferentes normas o en las diferentes regulaciones que nosotros tenemos, ¿no? La primera que sería importante tocar o que platicar es la sobrecompetencia o incompetencia. Si hace ratito en los elementos nosotros estuvimos definiendo que tenía que ser una autoridad competente, pues aquí cuando la autoridad le faltan facultades o en este caso no tiene las facultades para hacerlo, pues se considera una nulidad absoluta o plena con respecto al acto administrativo. Entonces, pues ahí otra vez es importante que este vicio de la sobrecompetencia o incompetencia, pues no esté presente, ¿no? El segundo vicio que hay que entender, hay que comprender, es el objeto del acto administrativo. En este caso, si en el acto administrativo no está detallado, no hay una relación de la voluntad y las facultades de la autoridad administrativa, pues caemos en ese vicio. Y pues por consecuencia se tienen los causales para poder, en este caso, se dé la nulidad, ¿no? Como tercer punto tenemos el fin del acto administrativo ser público. El acto debe de, en este caso, generar un beneficio a la sociedad. Lo comentábamos hace ratito, un interés público. Y va en relación al elemento que mencionamos hace ratito, que en este caso el acto administrativo, pues sí es de interés público. Entonces, en el momento en que, en que no se genera ese beneficio a la sociedad y solo hay un beneficio para la parte de la autoridad, pues ahí estamos hablando de ese vicio, ¿no? El siguiente tiene que ver que esté por escrito y firmado. Ese también podría caer en otro vicio. Como tal, lo contempla la parte de nuestro marco regulatorio en diferentes aspectos. Es un requisito muy importante que le da existencia al acto, porque es la forma como en este caso se va a hacer valer la parte de la voluntad. Entonces, si no viene firmado y no está por escrito, es un vicio que nos va a dar la nulidad del acto administrativo. El siguiente tiene que ver con la motivación y la fundamentación. Y aquí caemos en algo que pues lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, que tiene que haber motivos y preceptos jurídicos que justifiquen el acto administrativo. Entonces, si nosotros para ese acto no encontramos esa justificación, o faltan, es más bien faltan esa justificación, no hay ese derecho humano para el gobernado, pues ahí es donde se cae en el vicio, ¿no? El siguiente es el debido proceso. Y bueno, este debido proceso también debe de seguir las formalidades marcadas en cada una de las etapas que nos marca el marco jurídico, ¿no? Como por ejemplo la audiencia, que exista la audiencia, que se fundamente, se motive, como están en los puntos de ahí arriba,
la parte de la contradicción, legalidad y que se dé bajo una certeza jurídica. Entonces, el no seguir estas formalidades procesales nos lleva a el escenario de caer en el vicio, ¿no? El siguiente es libre de error. Eh, este vicio está relacionado a que se cae en que el acto es ilícito cuando está vinculada a la satisfacción de un interés público de acuerdo a sus consecuencias. ¿Qué es esto? Que en algún caso el resultado del acto jurídico pues sí va a generar una satisfacción, pero no al interés público. Entonces, ahí caeríamos en un error y entonces es otro motivo para la nulidad del mismo, ¿no? Sin dolo y sin violencia son dos puntos importantes. En este caso, en algunas circunstancias, cuando la autoridad abusa de su poder, o ese poder lo utiliza para a otros fines, pues ahí hay ese dolo o aparece ese dolo y esa violencia como elementos o como vicios del acto administrativo. Estos fueron los vicios más importantes que se encuentran en el artículo. Sobre todo, pues hay que entenderlos, eh, que los actos administrativos que nosotros estemos trabajando o que nosotros estemos llevando a la práctica no caigan en estas situaciones. A veces no nos damos cuenta o no los estudiamos de esta manera tan integral y pues ahí es donde comienza la nulidad del acto administrativo por la presencia de los mismos. A continuación hablaremos de la nulidad y de la anulabilidad, que son dos conceptos que aparecen justamente a partir de entender esta parte de los vicios, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad y qué efectos es lo que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, ahorita en primera instancia vamos a entender que el grado de nulidad va a estar en tres partes, ¿no? Vamos a tener tres posibles casos o tres posibles situaciones en nuestro acto administrativo. El primer caso o la primera parte es que el acto sea válido. Entonces, por eso, en este primer recuadro del lado izquierdo, lado verde, ahí tenemos cuando es la validez del acto. En el segundo caso, tenemos una nulidad absoluta, también se le conoce como nulidad plena o lisa, ¿sí? Ese es el segundo caso que podríamos nosotros llegar a tener. Y en color amarillo-naranja tenemos el tercer caso, que sería una anulabilidad o reposición de procedimientos. Ahí es donde vamos a empezar a ver las diferencias de los mismos. ¿Cómo llegamos a cada uno de estos tres caminos? Pues ahí en la diapositiva viene explicado que el acto es válido cuando el acto administrativo está conforme a derecho. Ya vimos cuáles son los elementos que se necesitan contar, ya vimos cuáles son los vicios que se pueden presentar y entonces, juntando estas dos cuestiones, tenemos que está conforme a derecho. En este caso también se puede llegar a esa validez cuando las ilegalidades se convalidaron. Yo tuve algunas cuestiones ilegales, tuve algunos vicios, me faltaron algunos elementos y yo ya las convalidé, ya las corregí y entonces es cuando es válido ese acto administrativo. En el segundo caso, para llegar a tener o estar en una nulidad absoluta, hablamos de que nuestro acto administrativo está en contra del orden público. Uno de los elementos que ya estudiamos hace ratito, uno de los vicios que ya estudiamos hace ratito, que el acto administrativo tiene que ver con el interés público. Entonces, va en contra del orden público, tenemos en automático una nulidad absoluta. La parte de la inexistencia de los hechos.
¿sí? Que no, que en el acto administrativo haya algo que no existe. Eso también es motivo de nulidad. Y por último, violación de los derechos humanos. Algo muy importante que está protegido en todos los marcos jurídicos, en las diferentes leyes que tenemos. Entonces, pues sí, también en el momento que aparece esta cuestión de los derechos humanos, pues también se considera como una cuestión de nulidad. Y el tercer caso, que es la nulidad o reposición de procedimientos. En la parte de la nulidad o reposición de procedimientos, tenemos que lo que lleva a estas situaciones es cuando hay defectos. Si se encuentra algún defecto de los elementos o de la situación de los vicios o las ilegalidades, pues caemos en esta anulabilidad. Importante, aquí sí se puede subsanar. Entonces, si se subsana, pues ya caemos en la validez del acto. Pero vean la diferencia, o hay que observar ahí la diferencia de que en el caso de la nulidad, pues no hay oportunidad de subsanarse. Como estamos hablando de situaciones graves, por así decirlo, que están en contra del orden público, que estamos en contra de los derechos humanos, pues queda nulo, descartado, sin posibilidad de subsanarse. Y esta parte de la anulabilidad, en donde no estamos yendo contra el interés, el orden público, el interés público, no estamos violando derechos humanos y hay cosas que subsanar o que arreglar, pues podemos llegar a esa subsanación y darle validez a la. Justamente esto nos lleva de estas causas a la parte de las consecuencias. Entonces, si yo tengo otra vez los mismos tres casos que presentábamos hace rato, la validez del acto, una nulidad o una anulabilidad, pues hay que entender qué viene después, cuáles son las consecuencias. Si yo ya tengo válido mi acto administrativo, pues en ese momento va a comenzar la parte de la vigencia del mismo. En este caso es eficaz y es ejecutable. O sea, ya lo podemos aplicar, ya lo podemos llevar a una práctica. ¿Sí? En el caso de una nulidad absoluta, no tiene efectos y caemos en esa parte ineficaz que ya la platicamos en un principio de esta sesión, ¿no? Y bueno, podemos considerar que el acto es inválido e inexistente, ¿sí? Ya no hablamos de un acto válido, sino hablamos de un acto inválido e inexistente. Por último, cuando tenemos una anulabilidad o reposición de procedimientos, decimos que es válido, pero también se debe de considerar dos cosas importantes. La primera, el órgano jurisdiccional que está llevando a cabo esa revisión del acto administrativo, él va a precisar los efectos. O sea, él va a decir que sí va a tener, eh, que sí va a ser eficaz y que no, que sí va a ser efectivo y que no. Y la misma autoridad debe, bueno, más bien, perdón, y en este caso, lo que no tenga efectos, lo que no sea válido, se lo va a dar a la autoridad para que lo corrija y pueda llegar a ser eficaz y tenga validez completo el acto. Entonces, aquí es importante la intervención del órgano jurisdiccional para que pueda dar esas pautas de que sí va a ser efectivo y que es necesario que se tenga o que se lleve a corregir. Con lo anterior, pues ahora sí ya nos puede y nos debe de quedar más claro qué es la nulidad, qué es la anulabilidad. En este caso, cuando se llegue a presentar en los actos administrativos que nosotros estemos trabajando, ya en la práctica, pues esta tabla con las diferencias nos puede dar una idea más clara. Entonces, en la nulidad también se le conoce como nulidad absoluta. La anulabilidad se le conoce también como nulidad relativa, ¿sí? Entonces, podemos hablar de nulidad absoluta, nulidad relativa. Ahí están los dos conceptos.
Y pues vamos a empezar primero con la parte de los vicios. En la nulidad absoluta, ya lo decíamos hace ratito, los vicios son evidentes y graves. Tan evidentes y tan graves que ponen, ahora sí que, ahora sí que afectan los derechos humanos y también el interés público, ¿no? En este caso, cuando tenemos una nulidad, hablamos de incompetencia de la autoridad, por lo que habíamos comentado. Hay vicios en el objeto y en el procedimiento, ¿sí? Derivado de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? También esta nulidad absoluta se da a partir de omisión de una firma, porque no hay, no se está expresando la voluntad de la autoridad. También llegamos a esa nulidad absoluta por una indebida fundamentación, cuando en este caso los elementos, hay uno o más elementos viciados, hay omisión de requisitos formales. Acuérdense que hay que recordar que el marco jurídico nos establece cuáles son los requisitos formales que debe de llevar ese acto, ¿no? También cuando hay error o dolo y, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Atentando al interés. Del otro lado, en la anulabilidad, la nulidad relativa, pues hablamos de un viciado en algún elemento accesorio. Estos elementos accesorios no son los elementos formales, no son los elementos que en este caso, los requisitos formales que hablábamos en la otra tabla, ¿sí? Y entonces, pues estos se pueden, ahora sí que corregir, ¿no? Está convalidado por reconocimiento tácito, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Que tiene que venir ahí el órgano jurisdiccional a dar este reconocimiento. Eh, es subsanable, hay que corregir esos elementos viciados, accesorios. Como lo comentábamos, no atenta al interés público, ligeramente trasgrede el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque sí está violando algunas cuestiones que ya vienen marcadas en el marco regulatorio. Se extingue con el tiempo porque se va a dar una fecha, una caducidad del mismo. Y la omisión o irregularidad, en este caso, pues tiene que ver con que no se identificó bien las personas, no está el expediente, no es el expediente, el número del expediente correcto. En cuanto a fecha y el lugar, no hay precisiones, no se dio alguna cuestión de notificación y, bueno, también con la parte de los recursos que pudieran llegar a proceder. Bueno, pues después de haber ya encontrado esta parte de la nulidad o la nulabilidad, pues lo que sigue es llegar a esa parte final. ¿Cómo resolver esa parte de la nulidad o de la nulabilidad? Pues nuestro marco regulatorio contempla dos caminos o dos posibilidades para poder atender esta situación. En primera instancia, tenemos un juicio ante el Tribunal Federal Administrativo y la otra forma es mediante un recurso ante alguna autoridad administrativa. Ambas cuestiones, tanto el juicio como el recurso, están fundamentadas en el marco regulatorio, en el marco jurídico, y pues tienen que ver con la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también de lo marcado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, también el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, pues son cuestiones que están reguladas y están establecidas. Ahí vamos a encontrar cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos que tenemos que emplear. En este caso, cuándo nos va a aplicar un juicio ante el Tribunal Federal Administrativo y cuándo lo debemos de hacer ante aplicar el recurso ante la autoridad administrativa. Pero bueno, esas son las herramientas que nosotros vamos a tener para poder atender estas situaciones. De manera rápida y de manera concreta,
Cuando nosotros hablamos de un juicio ante el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo a lo que ya está establecido en el marco regulatorio, pues se puede hacer bajo estos términos, o estas son las causales por las cuales se puede llevar este juicio, ¿no? Cuando estemos o cuando en este caso se dé un decreto o un acuerdo en donde hay una controversia de la aplicación de este decreto o este acuerdo en materia administrativa, ¿no? Entonces, el particular no está de acuerdo, el particular no, no, no encuentra algo por el cual no se dio correctamente este decreto o este acuerdo, y ahí es donde pues ya tiene la opción de ir a este juicio, ¿no? También nos habla de resoluciones de autoridades fiscales con una obligación fiscal. Pues ahí hablamos de un crédito o hablamos de alguna eh, cuestión ya fijada por parte de la autoridad, y que en este caso, pues esa resolución no esté clara o tenga algún tema de no haber quedado clara, pues ahí es donde se aplica este juicio, ¿no? También nos menciona la ley, el artículo 3, cuando se niegue la devolución de un ingreso. Este ingreso que pues pudo haber sido por alguna devolución, por alguna cuestión de alguna infracción, algo que ya se haya pactado y que en este caso no se llegue a dar esa devolución, pues ahí otra vez aparece ese juicio, ¿no? Cuando haya multas de carácter por normas administrativas, también se puede aplicar este juicio, o alguna situación que cause un agravio de tipo fiscal. Entonces, esas son las causas por las cuales podríamos o se tendría que llevar un juicio. Por otro lado, el recurso. El recurso se tiene que dar en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y pues ahí pues la intención es revocar el acto impugnado, ¿no? Y una vez revocado, se restituye o constituye algún derecho que pues se haya ya decretado con anterioridad. Para eso es que se aplica este recurso. Y pues el recurso que se puede interponer es un recurso de revisión. Obviamente con todas sus particularidades, se tiene que dar bajo lo que está estipulado en esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con todas las características, los elementos y obviamente en los tiempos que nos marca esta ley. Ahí encontramos esos puntos para poder interponer este recurso de revisión, y pues mediante este recurso de revisión es que nosotros podemos revocar ese acto impugnado. Como conclusiones y reflexiones finales, pues este artículo la verdad es que es muy claro en cuanto a cómo nosotros debemos de poder o qué herramientas tenemos para los actos administrativos. Ahora sí que desde el inicio hasta el fin, porque hablamos de los elementos, hablamos de cómo lo constituimos, y pues ahora sí que en lo más importante, que fue enfocarnos en la parte de la nulidad o la anulabilidad del acto, ¿no? ¿Por qué motivos se puede dar esta nulidad? ¿Por qué motivos se puede dar la anulabilidad? Creo que queda muy claro cuál es la diferencia entre un término y el otro término, cuándo es cuando se va a presentar uno y cuándo es cuando se van a presentar otro, qué efectos y consecuencias tienen cada uno de ellos. También el encontrar que se puede pasar de esa anulabilidad a corregirlo y tener un acto administrativo totalmente válido. Eso también fue muy, muy importante de este texto, de este ensayo. Y bueno, finalmente la parte final, ¿no? Que tenemos la misma autoridad, pero la misma ley nos da pauta, nos da la guía
para que nosotros podamos, mediante un juicio o mediante un recurso, tener la manera de impugnar o de la manera de revertir este tipo de decisiones que a veces se dan en estos actos administrativos. Entonces, todo fue una secuencia. La verdad es que muy completo el artículo con fundamentos legales, sobre todo muy con cuestiones teóricas, reforzado con cuestiones o conceptos teóricos que ayudan a entenderlo de manera más fácil. Eso es lo que nos llevamos de esta actividad. Les agradezco y que tengan excelente día.